Hoy continuamos con el capítulo 25 y 26 del libro de los Hechos. Recordemos anteriormente que Pablo estuvo ante el concilio. Quien tomó el caso fue el gobernador Félix, ¿recuerdan? Este gobernador mantuvo el caso de Pablo durante 2 años, en los cuales no hizo juicio, no tomó una decisión, dejó el caso de Pablo, como quien dice, archivado, ¿verdad? Después vemos que en este capítulo va a venir un nuevo gobernante, el cual va a abrir nuevamente el caso de Pablo para llevarlo otra vez nuevamente a juicio. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el capítulo 25, versículo 1. Dice así: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Vamos a tener un momentito. Recordemos que habían pasado 2 años, en los cuales el caso de Pablo quedó archivado ahí. Vemos que llega un nuevo gobernante llamado Festo. Lo primero que hace este gobernante es subir de Cesarea a Jerusalén, porque era como que la provincia más importante. ¿Qué hace un gobernante? Bueno, sube para darse a conocer y para que la gente esté consciente de que él es y ganarse, como que dice, el respeto. Él subió a Jerusalén 3 días después. Ahora, ¿qué llama aquí la atención? Cuando un gobernante empieza su mandato, lo primero que hace es ir y visitar. Ahora, si un gobernante viniera para acá y usted tuviera la oportunidad de pedirle algo, ¿qué le pediría? O sea, tantas cosas que pasan en nuestro alrededor, le pediríamos muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los temas más aquí, por decirlo, es la luz. Le pediríamos, mira, la luz, el agua, muchas cosas. Ellos pudieron haberle dicho a él, mira, aquí hay mucha delincuencia, hay muchos crímenes, muchas cosas podrían haberle dicho, pero ¿qué le dicen ellos? Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. ¿Y qué le pidieron? Le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Se habían pasado 2 años y estos hombres no se habían olvidado de Pablo. Tenían incluso un plan nuevamente para matarlo. Recordemos que anteriormente habían hecho un plan donde 40 hombres querían asesinar a Pablo, ¿se recuerdan? Ahora aquí tienen nuevamente un plan. Le dicen a este gobernador que le trayera a Pablo para matarlo en el camino. Ahora aquí está la respuesta de este gobernante. Sabemos que estos hombres, a pesar de los años, están influenciados, tenían celo, o sea, están influenciados a ser homicidas y asesinos. ¿Será que estos hombres de verdad eran líderes religiosos? O sea, querían cometer asesinos, homicidios, y solamente por unos celos. Dice la respuesta de Festo, dice aquí así en el versículo 4: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acuse. O sea, al decir esto, Festo parecía ser un hombre sabio, un hombre firme en su decisión, a los cuales le dice: yo, si tienen algo contra Pablo, vengan conmigo, que sería lo más conveniente, lo más lógico, y llevar las pruebas a Cesarea contra Pablo en el lugar que tiene que estar. O sea, Festo respondió de una manera correcta. Ahora, lo que vosotros puedan, desciendan conmigo, y si hay un crimen en este hombre, acúsenlo. Festo pudo haber dicho que sí. O sea, él pudo haberle dado una respuesta a ellos y decirle: ok, yo les traigo a este hombre, y haberse ganado, como quien dice, la fama entre el pueblo judío, empezando su mandato, y haciendo esto se fuera ganado el respeto de todos ellos. Pero él fue un hombre sabio y dio esta respuesta. Ahora, aquí podemos ver que al dar esta respuesta, vemos que una vez más los planes homicidas de estos hombres se cayeron. Sabemos que anteriormente se cayeron los planes homicidas, esta vez quedaron otra vez frustrados. Vemos que la vida de Pablo, al igual que nuestra, no está en las manos de un hombre, o su vida está en las manos de un hombre, pregunto yo. O sea, aquí podemos decir que gracias a la respuesta de este gobernante se salvó Pablo. Sí, ¿verdad? Pero ¿quién usó a este gobernante? Dios. O sea, que la vida de Pablo y la vida de nosotros no dependen de la mano de ningún hombre, sino de la mano de Dios. O sea, en cualquier circunstancia nosotros dependemos de la mano poderosa de Dios. Y algo que es importante es que los judíos no dejaban de acusar a Pablo. Ya han pasado 2 años y seguían acusándolo. Y Pablo, a pesar de lo que hacían con él, a pesar de las acusaciones, Pablo no dejaba de imitar a Jesucristo. O sea, tenemos que imitar así. No dejaban de acusarlo. Acusaciones tras acusaciones, y Pablo firme en su imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, haciendo un poco de introducción aquí, ¿quién era Festo? Voy a leer un poco aquí. Según datos históricos, Porcio Festo asumió su puesto como gobernador de Judea en el año 60, luego de la corrupción y la tiranía de su predecesor Félix.
Festo trajo un respiro a la región. Sin embargo, aunque él fue un mejor gobernante, se dedicó a enfrentar muchas crisis que dejó Félix. Para entonces se habían levantado muchos grupos de celotes cuya misión era rebelarse y librarse de la opresión romana. O sea, este hombre se puede decir que fue un mejor gobernante que el que estaba anterior de él, pero se encargó a resolver los problemas y la crisis que había dejado el que estaba anteriormente. O sea, se puede decir que gobernó con un poco más de sabiduría, un poco más de justicia, pero se dedicó a hacer cosas, a arreglar las cosas que había dejado el que estaba ante él. Y deteniéndose entre ellos, en el versículo 6, y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no pudieron probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Recordemos que antes Pablo estaba siendo acusado que había pecado contra la ley, contra el templo, pero no habían dicho contra el César. Aquí hay una nueva, él dice: ni contra César he pecado en nada. O sea, según esta respuesta, estaban acusándolo de herejía, sacrilegio y sedición. ¿De qué acusaban a Pablo anteriormente? Que había entrado al templo con hombres gentiles. Recuerdan que era algo que fue totalmente falso. Ahora aquí le siguen, después lo acusaron de ser un líder de la secta, ¿se acuerdan? O sea, que era un criminal, un homicida, era el líder de la secta de los nazareos. Lo acusaron de muchas cosas, pero aquí ahora le siguen sumando más acusaciones en contra de Pablo. ¿Y qué dice Mateo 5:11? Para los que anótenlo ahí, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, van a decir muchas cosas de ti, de mí. O sea, lo hicieron con estos hombres y lo van a hacer con nosotros. O sea, pero nosotros tenemos que estar gozosos, o sea, porque tenemos que estar como decía Pablo. Algo que le trajo el problema a Pablo fue decir: con mi conciencia tranquila, ¿recuerdan? Entonces, si vienen a mentir contra usted, a decir cosas que no son ciertas, ¿qué es lo que nos tiene que importar? Tener nuestra conciencia delante de ¿quién? De Dios. Y eso Pablo nos lo enseña, y aquí este versículo nos lo confirma. O sea, van a venir contra nosotros diciendo todo tipo de cosas falsas, cosas lo que sea, pero usted tiene que siempre estar limpio, o sea, una conciencia limpia delante de Dios. O sea, vemos que aquí están acusando a Pablo, todo menos se cansará de acusar a Pablo, pero yo hago una pregunta: ¿será que nosotros tenemos alguien que nos acuse día tras día? ¿Sí o no? ¿Cierto? Hay alguien que no se cansa de acusarnos, así como hay uno que no se cansa de interceder por cada uno de nosotros. O sea, dice Romanos 8, 33-34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? Es Cristo el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, hay gente, y aquí también el enemigo siempre va a estar acusando. O sea, él siempre está como esperando que uno haga cualquier cosa. Mira, ahí está, ¿viste? Te volvió a fallar. ¿Viste? Ahí está ese otra vez haciendo lo mismo. Pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede todos los días por nosotros. O sea, tenemos el mejor abogado de nuestro lado. O sea, gloria a Dios por eso. Entonces Pablo prácticamente se defiende diciendo que no había hecho nada malo. Pablo se defiende diciendo la verdad. Él no había hecho nada malo, sino que no había ni prueba, no había nada que pudieran decir que sí, él hizo esto, que lo acusaban. Él se acudió a esto, ¿cómo se puede decir la palabra? Él recurrió a esto a decir que no había nada ni nadie que pudiera probar estas pruebas. Dice en el versículo 9: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, a Pedro. O sea, esto fue prácticamente gente que dice que Pablo estaba confiando mucho en la ley romana en ese tiempo. Pero recordemos que el Señor se le apareció a Jesús en la cárcel y le dijo: Pablo, ten ánimo, ¿se recuerda? Y después el sobrino escucha que había un plan para matar a este. Entonces, si él sabe que regresaba a Jerusalén, Pablo ya sabía que había hombres que querían acabar con su vida. Entonces Pablo ya lo sabía y él dice: bueno, yo estoy donde debo ser juzgado, a César, a Pedro. O sea, él
en este momento recurrió a la autoridad máxima, a la ley máxima, que era el César. Después que este hombre, o Pablo, hacía esto, él no podía echarse para atrás. O sea, esta era una ley que tenían los ciudadanos romanos de hace mucho tiempo, y cuando acudían a esta ley, así más adelante otra persona fuera dicho, mira, este hombre es inocente, puede quedar libre, no podía pasar nada, absolutamente nada, sino que tenía que ir y presentarte ante César. O sea, ya no había vuelta atrás. Ya esto, lo que él decidió, tenía que cumplirse. Ahora, pero esto fue prácticamente algo que se usó, o que el Señor usó para que se cumpliera lo que le fue dicho. Pablo, es necesario que vayas a Roma. Ahora tenía que ir a Roma sí o sí. O sea, no había vuelta atrás, tenía que ir a Roma. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. O sea, este gobernante podía haberle hecho el juicio ahí mismo donde estaba. ¿Qué necesidad había de que él subiera a Jerusalén? O sea, si no lo iban a juzgar justamente aquí donde estaba, ¿usted cree que lo iban a hacer en Jerusalén? No. O sea, entonces él dijo, bueno, a César has apelado, a César e irá. Mucha gente, de lo que como ahorita dice, que Pablo fue terco, porque conociendo a Nerón, Nerón se convirtió en un hombre anticristiano, un hombre que persiguió, mató a muchos cristianos. Pero antes de esto, habían pasado aproximadamente 5 años, y él gobernó de una manera sabia, se puede decir, no fue en contra del pueblo, y Pablo no sabía esto, o sea, no iba a saber que más adelante se iba a convertir en un anticristiano. Entonces él acude a él sabiendo que era un gobernante que se regía bajo las leyes, que actuaba de buena manera. Entonces él pidió ir ante Nerón, que sabemos que después este hombre se convirtió en uno de los máximos perseguidores del pueblo de Dios. Entonces viene aquí el problema. En el versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Escucha lo que dice aquí. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba. O sea, él sospechaba que eran cargos políticos, diferentes tipos de cargos, no era lo que él realmente sospechaba, dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. O sea, que esto era algo de religión. Y de un cierto, escuche como él dice aquí, y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirma estar vivo. Estar vivo. Yo, dudando en cuestiones semejantes, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiase hasta que yo le enviara a César. O sea, aquí este hombre le da como que un breve resumen al rey de lo que está pasando con Pablo. Este hombre, él dice, ningún cargo de lo que yo sospechaba encontré. O sea, él sospechó de cargos, como dijo ahorita, políticos. Estos eran cargos religiosos, cuestiones que le convenían más es a los líderes religiosos, a los judíos. Entonces Pablo era inocente. El rey Agripa era un conocedor de las leyes, o sea, tenía conocimiento. Y recordémonos que el bisabuelo de este rey fue el que intentó matar a Jesús cuando era pequeño. No sé si recuerdan esa parte en la historia, cuando quisieron matar al Señor Jesucristo cuando era pequeño. Se fue su bisabuelo, ese era el bisabuelo de este hombre. Su abuelo había mandado a decapitar a Juan el Bautista, y su padre había martirizado al primer apóstol, que era Santiago. Ahora Pablo está delante del siguiente de la línea de los Herodes. Sabemos que los Herodes han venido siempre en contra de Dios. Su bisabuelo, su abuelo y su padre. Y ahora Pablo está frente de uno de ellos. Ahora imagínense eso, dos bandos diferentes. Pablo iba a, como que dice, a tener una audiencia que no iba a determinar si era culpable o no, pero iba a tener la oportunidad de hablar delante de este rey. Entonces la respuesta de Agripa es, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirá. O sea, que no solamente se le bastó con escuchar lo que habían dicho, sino que dijo, yo también quiero oír a este hombre, quiero oírlo. Él le responde, mañana lo oirá. O sea, aquí vemos que se está dando la oportunidad nuevamente aquí, a que Pablo tenía la oportunidad nuevamente de testificar delante de quién. Había hecho testificado delante de dos gobernantes, ¿sí o no?
y ahora delante de un rey. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo cuando se le apareció? Que le iba a predicar y testificar a quién: reyes, gobernantes, gentiles. Entonces se está cumpliendo lo que le dijo el Señor en Hechos 9, 13 y 16. Entonces esta audiencia con Pablo no iba a ser, podría haber sido un asunto privado, sí o no, yo creo que sí. O sea, nada más el rey, el gobernante y Pablo. Pero no lo hicieron nada privado, sino que lo hicieron un acto, como quien dice, trajeron a todo el mundo. Y eso lo dice en el versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces de que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, o sea, aquí está diciendo que es inocente, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosas ciertas que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hayan en su contra. O sea, como esto puede haber sido algo privado, pero dice que entraron con mucha, aquí dice con mucha pompa. O sea, esto lo hicieron como para dar a entender quién era importante y quién no era importante. O sea, ellos daban a entender que Pablo no era un hombre importante, que todo lo que eran importante eran ellos: Agripa, Festo, Berenice, todos los soldados que iban ahí había comandantes, iban a haber soldados, iban a haber mucha gente importante. Ahora, si yo pregunto, ¿quién realmente es el importante? ¿Pablo o los hombres que estaban ahí? No, ¿verdad? Pablo, sí, Pablo era importante, pero realmente, ¿por qué Pablo era importante? Tenía a Dios. ¿Y quién es el más importante? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo estaba representando al más importante de todos, que era nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos quisieron dar a entender quién era importante realmente, pero sabemos que el importante ahí era el que estaba al lado de Pablo. ¿Y quién era el que estaba al lado de Pablo? Dios, el Espíritu Santo. O sea, Pablo en ese lugar estaba acompañado de la mejor persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él no estaba solo. Y el más importante en nuestra vida, ¿quién es? Jesucristo. O sea, nosotros, ¿cuántos son importantes aquí? ¿Cuántos son importantes? ¿No son importantes? A mí son importantes. Todos somos importantes, incluso para el trabajo del Señor. Pero nosotros sabemos que somos importantes para el Señor, pero realmente el importante, el que importa, es Él. Eso tenemos que estar siempre conscientes de eso. Él es el más importante, no hay otro igual que Él. Entonces vemos que van a hacer una audiencia con Pablo. Pablo tiene la oportunidad nuevamente de predicar. O sea, Pablo no se cansaba de predicar. Y ahora ante un rey, que ya sabemos que sus antepasados fueron en contra del Señor. Pasamos al capítulo 26, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó a su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. O sea, Pablo estaba dichoso. ¿Por qué Pablo estaría dichoso en su situación de poder tener una audiencia con un rey y poder defenderse? ¿Por qué usted cree que estaba dichoso? ¿Por defenderse? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Realmente no, porque Pablo en ningún momento se preocupó por su libertad. Él estaba dichoso primero porque se estaba cumpliendo lo que el Señor le dijo. Segundo, porque Agripa tenía conocimiento, o sea, podía hablar con más libertad. O sea, él iba a entender, porque Agripa era un conocedor de las leyes. Y tercero, y más importante, porque tuvo la oportunidad de predicar. O sea, tuvo la oportunidad de hablar nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice: me tengo por dichoso. Y ahora, si yo dijera, ¿cuántos de nosotros nos sentimos dichosos cada vez que predicamos la palabra del Señor? Amén. O sea, eso tiene que ser una dicha para cada uno de nosotros, un privilegio predicar la palabra del Señor. Entonces dice: me siento dichoso porque estaba teniendo esa oportunidad. Y le dice que le tenga paciencia, porque prácticamente en lo que hemos leído se repite mucho, como que dice lo que pasó con Pablo, el testimonio, o sea, se va repitiendo mucho. Pero él lo sigue predicando, o sea, no le importó cuántas veces tenía que decirlo, cuántas veces tenía que usar su testimonio para poder hablar del Señor y hacerlo en su defensa. Dice en el versículo 4: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén,
la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví. Fariseo dice mi vida pues desde mi juventud. Sabemos que Pablo nació en Tarso, pero a su corta edad se fue a vivir a Jerusalén, conforme a más rigurosa secta. Acuérdense que él dijo que era fariseo, hijo de fariseo, lo dijimos en los capítulos anteriores. Entonces él está hablando un poco de lo que él era anteriormente, como lo vino haciendo. Dice, y ahora por la esperanza, aquí empieza, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento espera que he alcanzado nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos. Pero mire que aquí algo muy importante, tiene un signo de interrogación, donde dice se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Dice, ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo lo dejó muy en claro que él seguía siendo un judío, que él conocía la ley, que él aplicaba la ley, pero porque él creía en el Mesías y en ellos, en algo que era la resurrección, él estaba siendo llevado a juicio. Y no solamente él, recordemos que los fariseos en aquel tiempo creían en la resurrección, y de este rey Agripa sabía lo que era la resurrección. Por eso él acude a estas palabras y le dice prácticamente, Pablo los cuestiona, o sea, le dice que se juzgue entre vosotros cosa increíble. Recordémonos que hay imposible para el Señor. Nada, eso Mateo 19:26 dice que todo es posible para quién, más para Dios todo es posible. Entonces él como que les cuestiona, ¿será que se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, le hace esa pregunta, los cuestiona, porque en aquel tiempo se creía, no todos, pero un grupo creía en lo que era la resurrección, y ellos prácticamente al cuestionar lo que Pablo estaba diciendo, estaban cuestionando la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, Pablo estaba hablando que el Señor resucitó y ellos cuestionaban la resurrección. Dice que yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas. Aquí escuchen esto no lo hice anteriormente, miren lo que dice aquí, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice, yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Dice, yo había creído que ese era su deber. A veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas porque creemos que es lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que yo debería hacer. Pero vemos que Pablo fue a hacer una misión. Él iba con un propósito, recordemos esto, cuando él fue a perseguir a los cristianos. Se le pareció el Señor Jesucristo, ¿y qué hizo? Cambió el propósito. O sea, el Señor le cambió totalmente el propósito, ya no era lo que él creía, era lo que el Señor Jesucristo le había dicho que tenía que hacer. Dice, yo di mi voto. Esto claramente implica que Pablo anteriormente era un miembro del Sanedrín. Y uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín era que había que estar casado. Entonces Pablo estuvo casado. ¿Qué pasó con su esposa? No se sabe realmente. Pudo haber sido que ella falleció, o al convertirse al cristianismo lo abandonaría. O sea, son dos opciones que podrían ser. O sea, no estar registrados, son cosas escritas. O sea, Pablo, después que habla de cómo se arrepintió de su vida pasada como perseguidor de la iglesia, 1 Corintios 15:9 dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo, él se arrepentía realmente de esto. Cuando él dice que lo hizo blasfemar, él tenía ese arrepentimiento, en lo cual dice que él era el más pequeño, que él era el primero en recibir la salvación y el perdón de sus pecados, que él debería ser el primero. Entonces Pablo se arrepintió por mucho tiempo de esto que él había hecho, porque no solamente los persiguió, los mató, los encarceló, sino que, ¿sabe lo que es hacer a una persona blasfemar en contra de Dios? O sea, es algo muy fuerte.
Y él después, aquí hace mención de esto, él anteriormente no lo había hecho, y aquí lo hace, y es como que tenía ese arrepentimiento por esto que había dicho. La conciencia lo... En ese momento la conciencia no lo dejaba tranquilo. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos. Aquí yo hago un paréntesis. Recordemos que Pablo, en el primer capítulo que leímos nosotros, en el 21, el 22, ¿qué le hicieron a Pablo? Lo golpearon, lo arrastraron, o sea, estaban que lo iban a matar. Ahora imagínense, aquí dice, enfureció sobremanera contra ellos. Él se enfureció contra el pueblo de Dios y lo persiguió a tal manera de asesinarlo, encadenarlo y hacerlo blasfemar. Ahora imagínense que Pablo fuera seguido teniendo el mismo carácter y fuera sido un hombre enfurecido. ¿Qué fuera hecho Pablo en el momento en que estos hombres lo golpean o le hacen estas cosas? ¿Qué fuera hecho Pablo? Se dice que era un hombre que se enfurecía, que era un hombre que se airaba. ¿Qué fuera hecho Pablo? Se fuera puesto a pelear, exactamente. Ahora aquí vemos que es tan maravilloso el Señor, que el Señor cambia y transforma hasta nuestro carácter. O sea, él aquí dice que Pablo pudo haber sido enfurecido, o sea, vinieron contra él, Pablo fuera todo de la misma manera. Pero el cambio que el Señor hizo en Pablo se notó hasta en esto. O sea, cambió, exacto. Y es que Dios cambia, pero nosotros también tenemos que dejar que Dios haga el cambio en nosotros. O sea, Dios está dispuesto a hacer muchas cosas en nosotros. Y nosotros tenemos que estar prestos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Si hablamos del carácter, yo le dije allá en la zona 6, si hablamos del carácter, yo me identifico, cuando yo leía esto de Pablo, yo me identificaba mucho con Pablo. Porque yo antes me enfurecía, no tanto así hacer estas cosas, pero antes, como le dicen a uno, tú eres un fosforito, ¿no han escuchado eso, no? Y yo sé, y tengo personas que saben que yo era de los que no hablaba, eso era para delante de uno. Entonces, yo me pongo en el lugar de Pablo, yo lo entiendo. Yo entiendo lo que él pasó, porque uno en algún momento, por decirlo de mi persona, yo era así. O sea, yo era una persona que agresiva, se enfurecía, que peleaba por cualquier cosa. O sea, siempre hay un grupo, por ejemplo, nosotros teníamos un grupo, y el peleón del grupo, o no el peleón, el defensor que siempre siga los golpes, era yo. O sea, y ese era mi carácter. Pero es tan impresionante que así como el cambio, el carácter de Pablo, la vida de Pablo, lo pudo hacer en mí. O sea, a mí en estos tiempos me han pasado cosas que yo digo, si fuera sido el César de hace unos cuantos años, muchacho, ¿cómo fuera reaccionado yo? Pero Dios cambia el carácter. O sea, y también en esto ya me pasó algo así, y estaba con uno de los muchachos que se la pasaba conmigo, y es como que yo le digo a él, mira, vamos a la iglesia, le estoy predicando, hablando del Señor, y me voy a un juego con él, y resulta que lo primero que hay en el juego es que me están dando golpes, incluso uno de los muchachos me agarra por el cuello, y me busca como de pelear, y yo me quedé dentro de mí. Cálmate, primero porque él está conmigo y yo le estoy predicando a él del Señor. Ahora, ¿qué fuera pasado si mi reacción fuera sido igual a la de hace unos años atrás? ¿Qué fuera dicho él? Exacto, primero nos agarramos a golpe, porque eso era cierto, no íbamos a agarrar a golpe. Segundo, le iba a decir, oye, pero él está yendo a la iglesia, está predicando, pierdo mi testimonio. Hasta con eso predicamos, con nuestro testimonio. Y después, ¿cómo yo iba a ser? Aquí es donde yo iba a decir, ¿cómo yo iba a ser como Pablo? ¿Cómo yo iba a presentarme después aquí con mi conciencia limpia? Entonces, Dios cambia hasta lo que usted menos cree. Y eso era lo que a mí me costaba, el carácter. Pero Dios cambia cualquier cosa cuando usted está dispuesto a que Dios lo cambie, cuando usted se deje cambiar por el Señor. Amén. O sea, así como Pablo nos lo cuenta en su testimonio, yo le doy ese pequeño testimonio de que el Señor cambia hasta nuestro carácter. Y eso es que, bueno, el Señor cambia el carácter de un día a la mañana. No, eso es un proceso. Eso es poco a poco, pero Él va a estar trabajando en nosotros. Dice en el versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeaba a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú. Vemos que él iba camino a Damasco, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, y se le aparece al Señor y dice, Saulo, Saulo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me persigue? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú. Y él pensaba que perseguía a quién, a los cristianos. Pero el Señor se le aparece y le aclara, yo soy Jesús, a quien tú
persigue. O sea, que él pensaba que estaba persiguiendo solamente a los que creían en este tal Jesús. No, pero al perseguir al pueblo de Dios estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. O sea, él perseguía, y después cuando el Señor se le aparece, él comprendió que este era el camino. Recordemos que antes lo llamaban secta, y Pablo lo defiende después fielmente como el camino de la verdad, de la justicia. O sea, este encuentro que él tuvo, cuando lo mencionamos, cambió su vida por completo, a tal manera de defender el evangelio de una manera apasionada, porque sabemos que Pablo era apasionado. Ahora, Pablo siempre habló con la verdad, y es algo que al día de hoy debería ser muy importante para cada uno de nosotros. Hablar con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Pero ahí dicen, no, que Jesús murió por la verdad. ¿Se han escuchado eso? Pero es que Jesucristo es la verdad. Ahora, ¿por qué hago paréntesis aquí del hablar con la verdad? Porque incluso lo escuché en la vigilia de mi hermano. Hay mucha gente que tiene su creencia, que creen que es la verdad. O sea, y eso es lo que ellos creen, y eso es lo que realmente es. Para ellos es su verdad, esa es su religión, ese es su Dios. Todo el mundo cree en Dios a su manera, ¿cierto o no? Pero sabemos que la verdadera manera de creer en el Señor está escrita en la palabra. O sea, nosotros tenemos que defender la palabra, ¿con qué? Porque es la verdad. Y Pablo la defendía apasionadamente. O sea, y en estos tiempos, yo no sé si ustedes, bueno, los que tienen acceso a internet, a Facebook, Instagram, todo tipo de redes sociales, ustedes se podrán encontrar muchas clases de religiones, de creencias y enseñanzas, ¿sí o no? Ahora, me dice una persona que no tenga de verdad el conocimiento y escucha esto, ¿qué va a pasar con esa persona? Se confunde. Si yo me paro aquí a predicar y a hablar cosas, sea lo de la Biblia, no, pero usted no tiene el conocimiento, ¿usted va a creer o no va a creer? Se lo cree. Pero ahora usted sí tiene el conocimiento y tiene el discernimiento de parte del Espíritu Santo, usted sabe cuál es la verdad y cuál es la verdad. Entonces nosotros tenemos que predicar en estos momentos la verdad, y la verdad es Jesucristo. O sea, que Él murió, que Él resucitó, y Él es el único que nos puede llevar ante el Padre. ¿Cierto o falso? Entonces Pablo lo hacía y defendía la verdad, incluso ante estos hombres que tenían conocimiento de sus leyes y sus costumbres. Dice en el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. O sea, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. O sea, esto es como que una acción. Levántate y ponte sobre tus pies, porque hay trabajo que hacer. O sea, el Señor se le apareció, lo transformó, tuvo un encuentro, pero enseguida le dio trabajo, le dio una misión, porque para esto he aparecido a ti. Se le apareció para eso. ¿Para qué? Para que fuera ministro y testigo. ¿Y cuántos somos testigos del Señor? Amén. Somos testigos porque testificamos de lo que ha hecho el Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Aquí dice, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Dice que cuando se le apareció esta luz a Pablo, ¿cómo quedó? Ciego. Y el Señor, en medio de que Pablo estaba ciego, ahora físicamente, porque ya había tenido un encuentro, ya no estaba, antes estaba ciego espiritual y espiritualmente, ahora estaba ciego físicamente. Y el Señor lo manda ¿a qué? ¿A qué te envió? Para que abras. O sea, lo dejó ciego para que vayas y abras. O sea, el Señor usó esto, o sea, le dio a entender a él lo que era estar ciego físicamente y espiritualmente, y usa esto para decirle, para que ahora abra sus ojos. Jesús le dice a Pablo, los resultados que vendrían de abrir los ojos a los demás serían convertidos de las tinieblas a la luz, serán convertidos del poder de Satanás al poder de Dios, recibirán el perdón de los pecados, recibirán una herencia entre el pueblo de Dios. O sea, eso es el resultado de lo que es abrir los ojos. ¿Y cuánto el Señor nos abrió los ojos? Amén. ¿Cuánto podemos decir que hoy fuimos convertidos de las tinieblas a la luz? Amén. Que fuimos perdonados de nuestros pecados. Se va a aplaudir al Señor. Sí. Fuimos convertidos del poder de Satanás al poder de Dios. Recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Y cuántos esperan recibir una herencia entre el pueblo de Dios? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que traería el resultado de abrir vuestros ojos.
y el Señor envió a Pablo en una condición de cuando él estaba ciego. O sea que el Señor usa todo de una manera perfecta. O sea, cualquier detalle que uno dice aquí, que se encuentra, que uno puede decir, bueno, no, cualquier cosa, no, tiene una importancia. Dice, pero lo cual, oh rey Agripa, en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiese y se convirtiese a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice, lo cual, rey Agripa, no fui rebelde. O sea, aquí nos enseña lo que es la obediencia. O sea, cuando el Señor nos manda a hacer algo, ¿cuántos realmente somos obedientes? A veces, amén, amén, está bien, pero a veces cuesta. A veces queremos como que dudar de lo que incluso el Señor nos está enviando a hacer. Pero aquí dice que él dice incluso que era un hombre que perseguía, que asesinaba, que odiaba el nombre del Señor Jesucristo. Él dice, cuando el Señor lo envía, dice, a lo cual no fui rebelde. O sea, un hombre que desde el principio conoció a Jesús y se apasionó tanto por las cosas del Señor desde el primer momento. Dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié. O sea, no fue rebelde. Algo que tenemos que aprender nosotros es obediencia. A veces no es fácil, pero tenemos que aprender a ser obedientes. Dice que se arrepintiese y se convirtiese a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, este es como que dice, este mensaje hasta el día de hoy viene siendo el mismo. ¿Sí o no? ¿O cambia el mensaje? No. Que se arrepienta y se convierta a Dios. O sea, uno puede, esto va como que agarrado de la mano, ¿sí o no? Uno puede convertirse a Dios, uno no puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta, ¿sí o no? Si tú te arrepientes, te conviertes a Dios. Y de la misma manera las acciones confirman un verdadero arrepentimiento. O sea, van como que agarradas de la mano. No puede ir, bueno, yo me entregué a Dios, pero no me he arrepentido. No hay entrega. El verdadero arrepentimiento es el que te lleva a Dios. Y haciendo obras dignas de arrepentimiento. En el versículo 21 dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los... O sea, aquí dice, por causa de los judíos, Pablo plenamente aborda la verdad del caso. O sea, esto fue por lo que realmente lo estaban acusando y lo querían matar, porque él estaba dispuesto a predicar no solamente al pueblo de Dios, sino a los gentiles, palabra que le trajo problemas y lo querían incluso hasta matar. Pero habiendo tenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Recordemos todo lo que había pasado Pablo, y hasta ese día había obtenido auxilio ¿de quién? De Dios. O sea, Dios fue el que metió la mano a favor de Pablo. Dios fue el que lo salvó de estos hombres. Dios fue el que usó incluso este encarcelamiento para salvar la vida de Pablo. O sea, podemos decir, pero Pablo está preso. O sea, un hombre que le sirve a Dios está preso, pero Dios usó esta manera y esta fue la forma de salvar la vida de Pablo y así se cumpliese lo que fue dicho por el Señor. Esta era la manera y el Señor lo quiso hacer. ¿Qué somos nosotros para cuestionar al Señor? ¿Sí o no? Porque a veces nos cuestionamos, nos preguntamos, pero nosotros no estamos para cuestionar, sino para ¿qué? Para obedecer, la obediencia. En nosotros está la obediencia. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Si yo pregunto, ¿para qué son las profecías? ¿Para qué es una profecía? Para que se cumpla. O sea, las profecías son para que se cumpla. Entonces, si yo dijera, el libro de Apocalipsis es un libro profético, ¿sí o no? Y todo lo que está escrito ahí se cumplirá. Entonces él está diciendo, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, él entendió que las profecías que se habían dicho las cumplió el Señor Jesucristo, que él era el Mesías. Él lo entendió y creyó en eso, y solamente por creer en eso se levantaron en contra de él y querían matarlo. O sea, él entendió que las profecías se cumplieron. Estos son los tres puntos principales de la predicación de Pablo: muerte de Jesús, su resurrección y el anunciar el evangelio a todo el mundo sin distinguir entre judíos o gentiles. Y hoy en día nosotros tenemos que predicar sobre la muerte de Jesús, su resurrección. ¿A quién? ¿Eso qué? Su venida. ¿Pero a quién? A todo el mundo. Porque el Señor no hace excepción de personas, grandes, chicos, pobres, de todo tipo de personas. El Señor está dispuesto a aceptarlo a todos. O sea, no hay excepción de personas. En aquel tiempo se decía que los judíos, pero pasó a ser los gentiles, o sea, a todos.
Diciendo estas cosas, perdón, diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco? O sea, mire quién dijo esto, Festo. ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras, leímos ahorita palabras, de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún o en algún rincón. O sea, este Festo era notable que le dijera: estás loco, porque él no entendía nada de esto. O sea, tenía como que muy poco conocimiento incluso de quién era Pablo. Y podemos ver que por qué él pudo decir esto. Recordemos que él empezó diciendo: Pablo estaba feliz, ¿sí o no? A pesar de ser un prisionero en cadena, Pablo estaba dichoso. O sea, estaba feliz. Es el primer punto que pudo usar este hombre. El segundo, él insistía que Dios podía resucitar a los muertos, algo que le sonaba totalmente locura a este gobernante. Él experimentó una visión celestial, la cual cambió su vida. Él estaba más preocupado en proclamar a Jesús que en su propia libertad. Y él creía en un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad, no solamente para judíos o gentiles. O sea que con estos puntos que acabo de nombrar, este gobernante pensó: bueno, Pablo está loco. ¿Cómo un prisionero va a estar dichoso de defenderse? Me habla de un hombre que murió, pero que resucitó, que hay un mensaje de salvación no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. O sea, en proclamar a Jesús. O sea, está más pendiente de predicar de Jesús de que su propia libertad. ¿Sí? Entonces, cuando se vive y se proclama el evangelio, debidamente hará pensar a algunas personas. O sea, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierde ese corazón. Para él eso no es locura, porque él no entendía nada de esto. Pero sabemos que dice que esto no fue hecho en algún rico. Dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, que nosotros no, ¿a cuántos le han dicho loco? Sí, no, sí, nos dicen loco, fanático, religioso. Y si usted se pone a ver por el sistema del mundo el día de hoy, ahora más que nunca, solamente por decir soy cristiano, ya eres fanático, homofóbico, religioso, te tildan de todo lo peor. Tú puedes decir, yo vi una imagen hoy, tú puedes decir que tú eres ateo, no pasa nada. Eres musulmán, no pasa nada. Eres de cualquier grupo y no pasa nada. Pero di que eres cristiano para que tú veas. Todos se levantan en tu contra porque estás en contra del progreso, estás en contra del cambio, eres un anticuado, eres un paranoico, eres de todo. ¿Sí o no? Pero que exacto, que dice, nosotros tenemos que ir en contra de las corrientes. Entonces nos van a decir loco. Pero para nosotros para lo que ellos es locura, para nosotros es la verdad, gracia, el poder. O sea que eso va a pasar y va a seguir más adelante. O sea, ahorita se puede decir, nosotros estamos como quien dice en un momento donde no está pasando cosas tan fuertes como en otros países. En otros países ya hay persecución. En otros países matan a las personas solamente por el hecho de predicar a Jesucristo. Y en otros países solamente por decir que eres y que crees, su propia familia los puede matar. Nigeria es el número 1 en asesinatos contra los cristianos. O sea, usted se puede meter en internet y buscar, se llama Puertas Abiertas, y ahí le dan la información de la persecución del día de hoy, cómo se está levantando la persecución contra el pueblo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que, en ese momento, aquí estamos reunidos libremente, gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Pero cuando no llegue el momento y no podamos estar así tan libremente, ¿vamos a seguir predicando la verdad? ¿Sí o no? Deberíamos hacerlo porque tenemos que hacerlo con pasión. Incluso Pablo dice, él estaba dispuesto aquí a morir por Cristo. Y yo cuando empecé la primera predica aquí dije, ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Ahorita a lo mejor podemos decir amén o no, pero cuando llegue el momento ahí se dará cuenta de quién realmente está dispuesto a morir por el Señor Jesucristo. Siempre predicando la verdad. Nos ayuda. Pero dice, pues el rey sabe estas cosas, porque no pienso que ignore nada de esto. Recordemos que lo que pasó con el Señor Jesucristo, su juicio, cuando Él llevó la cruz, cuando lo crucificaron, esto no pasó en un lugar escondido, ¿sí o no? Esto no fue algo secreto, esto fue a la luz pública, o sea que mucha gente tenía conocimiento de esto, a lo que Él dice, que esto no fue hecho en ningún lugar secreto. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? En el versículo 26, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Escuchen bien la pregunta, porque él puede haber dicho, ¿crees, oh rey Agripa, en Jesús? ¿Qué le está preguntando? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le pregunta y le responde el mismo, yo sé que crees.
Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. O sea, dice, le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa? ¿En qué le preguntó? ¿Crees en Jesús? Le preguntó. ¿Crees en el Mesías? Le preguntó. En los profetas. Porque si él creía en los profetas, sabía que lo que Pablo está diciendo era el cumplimiento de todas estas profecías. A lo que él responde, por poco. ¿Cuántas personas nos han quedado por poco en conocer a Jesús? Por poco en alcanzar la salvación. Dice, por poco me persuade, pero por poco no alcanza, no es suficiente. Dice, quisiera Dios que por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuese hecho tales cual yo, excepto ¿quién? Estas cadenas. O sea, me imagino a Pablo en ese momento haciendo algo como que, algo dramático, ¿no? Excepto en las cadenas y moviendo las cadenas. Porque da a entender aquí que estos hombres importantes, sabemos quién realmente es el importante, ellos podían decir yo tengo la libertad, pero sabemos que el que verdaderamente estaba libre, aún en cadena, era Pablo, libre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces él dice, no solamente tú, sino todos, excepto estas cadenas, fueran libres y conocerán al Señor. Entonces por poco me persuade a ser cristiano. O sea, aquí podemos ver que lo que nosotros vimos ahorita para nosotros, él no lo quiso agarrar, no quiso aceptar la salvación, o sea, él no quiso convertirse de la oscuridad a la luz, no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios, no quiso recibir el perdón de sus pecados, él no quiso lugar entre el pueblo de Dios, y él no quiso ser uno de aquellos que son apartados para la fe en Jesús. ¿Cuántos somos apartados para la fe en Jesús? Amén. Todos los que estamos aquí. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar el por qué este rey rechazó esta oportunidad, es algo que se puede entender al día de hoy. Para los que han tenido la oportunidad de predicar, y más que todo a los jóvenes, cuando te le dicen, ¿quieres aceptar a Jesús? Una de las respuestas que ellos dicen es, no. O sea, no, ahorita no. O bueno, casi me convence de decir, pero no. ¿Por qué? Porque una persona que ahorita llega a los caminos del Señor, y más a los jóvenes, ¿qué es lo primero que va a decir? Se van a burlar de mí. Me van a criticar, me van a rechazar, ya mis amigos no me van a buscar más. O sea, van a pensar esto. Y se puede dar a entender que este rey pudo hacer lo mismo. Recordemos que estaba delante de gente importante, gobernante, estaba su esposa, estaba este gobernador, estaban los comandantes de las legiones romanas, y que él fuera aceptado a Jesús en ese momento. ¿Qué fuera pasado si él dice que sí? Bueno, sí, Pablo, me convenciste, quiero ser cristiano. Si Festo le dijo a Pablo loco, ¿qué iba a pensar de rey Agripa? Más loco todavía de creer en este loco. Entonces, una cosa pudo ser por eso. O sea, él no quería que dice, bueno, yo estoy en una posición, yo soy un rey. O sea, tengo gente, tengo seguidores, tengo fama, tengo riqueza. Al yo aceptar a este Jesús que me predica Pablo, o sea, voy a perder todo esto. Lo otro, que vemos a esta gente en una posición alta, una posición importante. Pongámoslo así, Pablo en un lugar, por decir abajo, y ellos arriba, y Pablo y él teniendo como que un cruce directamente. Había mucha gente, pero él le hace como que el desafío directamente a este rey. Ahora, este rey ve y dice, bueno, yo aquí estoy en un lugar importante, rodeado de gente importante, con riqueza, y Pablo encadenado. O sea que si yo paso a seguir a Jesús, ya no voy a estar aquí, sino que voy a estar en la posición. Y él en ese momento no quería eso. Por eso es que lo rechazó, porque tenía miedo. Y es que hay gente que tiene miedo de conocer al Señor Jesucristo. Tienen miedo a cambiar su vida, porque ellos dicen, no, lo que estoy haciendo está bien. O incluso una de las respuestas más comunes es, cuando tenga tiempo, cuando ya esté viejo, yo acepto al Señor. ¿No me han dicho así? O sea, yo ahorita vivo mi vida, y cuando me quede ya por ahí yo acepto al Señor. Como que si ellos tuvieran el control de lo que le va a pasar, de su destino. O sea, y por poco, te dicen por poco. O sea, y eso es algo que es triste, que hay gente que por poco no quiso aceptar al Señor. Porque él lo conoció, él escuchó la verdad. Él sabía que era la verdad, pero por poco. O sea, no quiso aceptar al Señor. Y mucha gente está ahorita, escucha, pero no están entendiendo. Porque no quieren aceptar al Señor, porque no quieren cambiar sus vidas. Pero si ellos entendieran, las personas que no han aceptado, que lo mejor que hay es que el Señor cambie nuestras vidas. Es lo mejor que puede haber, que el Señor transforme nuestra vida. O sea, eso es lo que le estaban dando a entender en ese momento. Que Pablo dice, excepto estas cadenas. ¿Quién era el más libre? Pregunto yo. Pablo, incluso estando en cadena, él sabía que él tenía la libertad que le ofrece nuestro Señor Jesucristo. O sea, era libre. Entonces,
este hombre prácticamente rechazó la salvación. Y muchas personas al día de hoy van a rechazar. ¿Sí o no? Ustedes lo acaban de decir. ¿Cuántas personas han rechazado? Muchas. ¿Y por eso ustedes han dejado de predicar? ¿Deberían haber dejado de predicar? Si a Pablo no lo quisieron escuchar y no aceptaron escuchando al mismo Pablo, Pablo siguió predicando. Y Pablo no es por decir, Pablo fue un hombre usado por Dios grandemente, que hizo muchas cosas. Pero sabemos que así como muchos no quisieron escuchar, al día de hoy van a seguir diciendo que no, pero nosotros no podemos dejar de predicar. Porque así como hay muchos que dicen que no, aunque sea hay pocos, pero pocos que van a decir que sí, pero están ahí dispuestos a escuchar el mensaje de salvación. Amén. O sea, cuando estas cosas se levantó el rey Agripa. Dicen, cuando había dicho estas cosas se levantó el rey y el gobernador Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera? Vemos que otra autoridad importante encuentra ¿qué? A Pablo inocente. Ya van varias, o sea, vimos que los dos gobernantes, el comandante anterior y ahora este rey dicen que este hombre no tiene ningún cargo de digno de muerte. O sea, que este hombre podía ser puesto en libertad si no fuera apelado a César. O sea, no tenía ninguna cosa digna de muerte. O sea, aquí podemos ver que Pablo, con su testimonio, con su conciencia limpia, con el predicar a Jesús, estos hombres dijeron, bueno, este hombre realmente es inocente. Pero ustedes se ponen a ver, se pusieron a hablar de todo menos de lo que Pablo le había dicho. O sea, como que sí, se levantó y dice, bueno, este hombre es inocente. Se retiraron y hablaban entre sí diciendo ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho esto. O sea, no se pusieron ni siquiera a hablar, ¿será que lo que él está predicando es cierto? O sea, ¿será que lo que él está hablando es la verdad? No, ellos esto lo obviaron por completo. O sea, no quisieron hablar más de esto. Pero sí le dieron a entender que Pablo fue inocente. Y aquí es donde entra que ya Pablo, aún siendo encontrado inocente por el gobernante en ese momento y por un rey que tenía autoridad, no podían hacer nada por Pablo. O sea, Pablo tenía que llegar y compadecer ante el César por obligación. Ya él había hecho este decreto y cuando se hacía esto no se podía romper. O sea, él tenía que llegar ante el César. Ahora esto fue una manera de que Pablo llegara a Roma. Lo dijimos ahorita, si Pablo fuera puesto en libertad, lo hubiera matado. O sea, esta fue una de las maneras que usó el Señor para que Pablo llegara a su destino, el cual se lo dijo. Amén. O sea, la apelación ante César y su consciente viaje a Roma a expresar del imperio. Era también el cumplimiento del propósito del Espíritu Santo de que Pablo iría a Roma. Eso lo vimos en Hechos 19, 21 y 23, 11. Y si alguien puede buscar, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 9-13, por favor. Romanos 1, del 9 al 13. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlo para comunicaros algunos don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Sigo. Amén, hasta el 13. Hasta el 13. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. O sea, aquí vemos que Pablo, él quería ir a Roma. Él deseaba ir a Roma. El Señor lo envió ¿a dónde? A Roma. Pero él quería ir a Roma. A lo mejor él quería ir de otra manera, no en estas circunstancias. Pero si Pablo fuera ido en otras circunstancias, como él acostumbraba a hacer sus viajes,
Él pudo haber llegado a Roma, sí, ¿por qué no? Pero no iba a tener la oportunidad de hablarle a los gobernantes y hablarle a los reyes. O sea, esta era la manera de que el Señor lo iba a usar para que él pudiera predicarle a los gobernantes y a los reyes. Y son cosas que nosotros decimos que a veces no entendemos el por qué. O sea, ¿por qué esta manera? Pero el Señor sabía que esta era la mejor manera y así estaba guardando la vida de Pablo. O sea, en los siguientes capítulos, Dios mediante el próximo domingo, ya Pablo va a ir a Roma. Se puede decir que ya a Pablo no lo van a perseguir más, ya no lo van a fastidiar más, pero usted va a ver que van a venir más procesos para Pablo en medio de su viaje. O sea, lo que a Pablo le esperó desde que salió a Jerusalén fue una vida o un constante proceso, persecuciones, luchas, pero en todas sabemos que él salió victorioso. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, lo que les puedo decir yo hoy con estos dos capítulos que hemos visto, primero que él se sentía dichoso, y es algo que lo hemos repetido, se va a repetir mucho en la vida de Pablo, dichoso de predicar. O sea, lo hemos repetido, dichoso de predicar. Tenemos que sentirnos dichosos de predicar. O sea, yo no sé si usted se siente dichoso de predicar, aunque sea algo corto a una persona, pero se siente dichoso. O sea, porque usted sabe que cuando usted le predica a alguien, le está hablando de la verdadera salvación. Y eso es sentirse dichoso. Porque es como yo digo, si usted no predica de la salvación, usted no valora la salvación. Porque así como yo conozco la salvación y yo quiero salvarme, yo quisiera que todos se salvaran. Entonces, si usted ama la salvación, usted predica para que la gente se pueda salvar. Y eso es sentirnos dichosos. O sea, privilegiado de poder predicar. Ahora, lo otro que nos enseña es que el único y realmente importante, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el mundo hay gente que supuestamente es importante, ¿sí o no? Pero hay gente, el mundo lo pone importante mientras tiene, pero cuando no tiene, ¿qué pasa con esas personas? Se le van los amigos, la familia, los hijos, porque ya no es importante. Sabemos que en el Señor no dependemos de nada de esto. O sea, el Señor no busca personas que sean importantes realmente, porque Él dice en su palabra que Él busca a los vil y menospreciados. O sea, el Señor usa al que uno menos se cree, al que uno menos piensa para hacer la obra del Señor. El Señor no busca gente capacitada, gente estudiada, sí es importante, pero Él busca y hace con quien Él quiere, porque lo importante es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vamos a predicar siempre la palabra, tenemos que predicar siempre la palabra. Hay gente que va a aceptar y hay gente que va a rechazar, pero usted no se canse de predicar el Evangelio del Señor. O sea, seamos apasionados. O sea, Pablo nos enseña pasión. ¿Alguien apasionado? Búsquelo en la Biblia, Pablo. Toda esta gente es apasionada, porque si no, no fuera muerto por Cristo. Mucha gente que murió por el Señor Jesucristo en esos tiempos y después de esos tiempos. Y al día de hoy hay gente que sigue muriendo por el Señor Jesucristo, porque realmente son apasionados. Y recordemos que la Biblia dice que el morir en Cristo es ganancia. O sea, esa gente que muere por Cristo están en el mejor lugar, allá, delante de nuestro Señor Jesucristo, porque murieron por la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que ponernos hoy a defender la palabra del Señor, porque es la única verdad. No hay otra verdad, no hay otro camino que nos lleve ante el Padre, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que predicar el día de hoy. O sea, el trabajo de nosotros es, como hacía Pablo, predicar. Y no predicar porque, bueno, la Biblia dice que tengo que predicar, y porque en la Biblia dice, el pastor dice que hay que predicar. No. Primero, porque es un mandato para cada uno de nosotros. Y segundo, porque tenemos que sentirnos alegres y dichosos de hacer la palabra del Señor, que es predicar a todas las naciones, a todo aquel que esté presto de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar orando. Y bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes. Yo sé que es así, que el Señor le haya hablado hoy conforme a lo que estaba en su corazón. El Señor sabe cómo trata y cómo nos habla. El Señor dice que habla con cada uno de nosotros y habla de muchas formas y de muchas maneras. O sea, mis hermanos, los invito de verdad que, yo sé que ustedes lo están haciendo, porque yo sé que es así, pero que sigan predicando del Señor, que sigan hablando del Señor en todo momento, que no desmayen, porque si el pueblo de Dios desmaya, ¿quién va a predicar la palabra? O sea, somos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Cierren sus ojos, mi hermano. Padre amado, mi Dios, gracias por este momento, mi Dios eterno. Gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar de tu palabra, mi Dios amado. Gracias porque tú nos hablas a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por las personas que están en este lugar, que a pesar del clima, de las lluvias, vinieron dispuestos a darte lo mejor y a recibir palabra de parte tuya, Padre.
Gracias, Señor, porque tú sabes lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace, Señor. Gracias, Señor, porque cada persona que está en este lugar, Señor, no es por casualidad, sino que es por propósito tuyo, Padre de la gloria. Yo te pido que tú bendigas su vida, Señor, su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos, cada cosa, Señor, en su vida, Señor, que tú seas bendiciéndolo en gran manera, Padre amado. Ayúdalos a que ellos puedan fortalecerse cada día en ti, Padre amado, que podamos, Señor, predicar de tu palabra en todo momento, Padre amado, que tengamos ánimo, que nos sintamos dichosos de hablar de tu palabra en cada lugar, en cada momento, a cualquier persona, Padre amado. Pon en nosotros, Señor, la pasión, Señor, de querer predicar de ti, de hablar de ti, Señor, que seamos apasionados, Señor, que en cualquier momento que tengamos oportunidad, Señor, poder hablar de ti, Padre amado, que no callemos, Señor, la verdad, que defendamos tu palabra, Señor, así como lo hicieron estos hombres hasta con su propia vida, Padre amado, que no tengamos miedo en ningún momento porque tú estás con nosotros, Señor, que aunque creamos que afuera hay gente importante, sabemos que tú eres el más importante, Señor, y que tú estás con nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, porque también podemos saber que tú intercedes por cada uno de nosotros, Señor, todos los días, Señor, que tú moriste en una cruz, que tú resucitaste, pero sigues trabajando allá arriba, Señor, para interceder por cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre amado. Te pido que bendiga a la iglesia, Señor, el Cordero de Dios, y a cada una de sus expansiones, Padre amado. Esta expansión de la zona 5 y de la gloria. Que pongas en ellos pasión, Padre, pasión para hacer tu trabajo, pasión para hacer tu obra, Señor. Que nada, Señor, venga a quitarle el deseo de hacer tu palabra, Señor, que es predicar, predicar y predicar, Padre amado. Con amor, por pasión, por la salvación, Padre amado, por hacer lo que tú hiciste, porque tú dices que tú quieres que todos se salven y todos lleguen al arrepentimiento, Padre. Pero tú, Señor, nos has escogido a cada uno de nosotros porque somos importantes para hacer tu obra, somos importantes para ti, Padre amado. Te pido que nos ayudes, Señor, a no desmayar en este camino, en esta carrera, que vamos a ser fieles hasta el final, Padre amado, y no desmayar, Señor, y que no des ánimo, Padre amado, y que si alguno está desanimado podamos animarlo nosotros a él también, Señor, que podamos ser unidos, que seamos un solo cuerpo, Señor, una misma iglesia, porque somos hijos de un mismo Dios, que eres tú, el Dios eterno, Padre amado. Te pido, Señor, porque tú bendigas a este sector, a cada persona que está alrededor, Señor, y que tú sigas ayudándolo en la obra a crecer cada día más, Señor, y que tú sabes a quién vas a traer a este lugar y cuándo lo vas a traer, Padre amado. Pero sigamos predicando para que cada día sean más los añadidos, Padre amado. Te damos gloria, honra, porque tú te la mereces, Padre amado. Te amamos, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Dios eterno. Gracias, Padre amado, porque estamos en el mejor lugar, que es delante de tu presencia, mi Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.